Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de los límites laterales. Habíamos dicho el día de ayer que íbamos a evaluar de forma lateral cuando las condiciones de la función o cuando el dominio de la función no permitiesen evaluar de forma bilateral, es decir, que no pudiésemos evaluar simultáneamente por la izquierda y por la derecha. Entonces, como en el caso de algunas funciones condicionadas. Pero recuerde que no necesariamente porque una función sea condicionada o seccionada es que se evaluará de forma lateral. Eso dependerá de lo que suceda en el valor al cual tiende X. Lo mismo sucede con algún tipo de funciones con radical par, donde el dominio de la función no permite evaluar de forma bilateral. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Entonces, esta es una función seccionada o condicionada que tiene dos condiciones. Entonces, vamos a crearnos un pequeño esquema aquí para identificar cómo vamos a evaluar esta función o qué expresión vamos a emplear para evaluar valores a la izquierda y a la derecha, en este caso de 2. Pues para acá está más infinito, acá está menos infinito. Vemos que la primera condición hace referencia para los valores menores o igual que 2. Los valores menores o igual que 2 estarían para acá, ¿no? Aquí se incluye al don. Entonces, el valor de y, de acuerdo a esa condición, se obtendría sustituyendo 9 menos 2x. Luego vemos que la segunda condición se establece en el caso de que x sea un número mayor que 2. Entonces, ¿dónde quedarían los números mayores que 2? Y en este intervalo. Entonces, cuando yo quiero darle a x un número mayor que 2, el valor de y se obtiene sustituyendo en 1 más x al cuadrado. Bien, ahora ya podemos evaluar los límites laterales y bilaterales para la función g de x. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y finalmente vamos a determinar el límite bilateral, es decir, el límite cuando x tiende a 2 de la función g de x. Bien, entonces si yo quiero evaluar valores a la izquierda de 2, me ubico en 2 y veo que los valores de y cuando x es un número que está a la izquierda de 2 se obtienen evaluando en 9 menos
2x. Como 2 no es un valor prohibido para esa expresión 9 menos 2x, entonces para determinar la tendencia vamos a realizar una sustitución directa, tal como lo establecen las propiedades de los límites. Tendríamos menos 2 por 2, que es 4, y 9 menos 4 es 5. O sea, menos 2 por 2 es menos 4, y 9 menos 4 es 5. Bien, luego vamos a evaluar valores a la derecha de 2. Entonces me ubico en 2 y veo que los valores de y, cuando x es un número que está a la derecha de 2, se obtienen sustituyendo en 1 más x al cuadrado. Entonces tendríamos que hacer una sustitución directa en vista que 2 no es un valor prohibido para esta expresión, y de acuerdo con las propiedades o los teoremas sobre límites, para determinar la tendencia solo tendríamos que realizar una sustitución directa. 2 al cuadrado es 4, 1 más 4 es 5. Y como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, el límite bilateral es 5, es decir, que la función va a tender o se va a aproximar a y igual 5 cuando x se aproxima a 2. Bien, vamos a graficar esta función. Entonces vamos a graficar primero esta parte. Esta parte es una línea recta, ¿no? Entonces, para graficar una línea recta, lo más sencillo es identificar dos puntos del gráfico de la función y luego trazar una línea recta. Entonces, sabemos que esta está definida para x igual 2, ¿no? Entonces, cuando x vale 2, y vale 5. Aquí está 2. 2 para x, 5 para y. Otro punto de esta función podríamos obtenerlo dándole valor de 0 a x. Y eso coincidiría con el intercepto en y. Entonces, cuando x vale 0, y vale 9. Con esos dos puntos, nosotros podemos realizar el trazo del gráfico. Entonces, esta parte del gráfico es y igual a 9 menos 2x. Luego vamos a graficar esta parte de la función, pero esa parte de la función es una parábola. O sea, no tengo muchas opciones para graficar aquí la parábola, a menos que fuera mano alzada, pero podríamos identificar algunos puntos, solo que el plano cartesiano me va a quedar un poco pequeño. Pero
Por ejemplo, si le diéramos valor de 3 a x, 3 al cuadrado es 9, 1 más 9 es 10, entonces tendríamos el punto 3,10, ¿no? Esa sería parte del gráfico de esta función. Claro, esta parte no está definida para x igual 2, pero sabemos que cuando se aproxima a 2, y se aproxima a 5. Digamos que es una referencia. Entonces, de esta forma podríamos tener una idea de cómo va el gráfico de la función. Bueno, pasa que aquí, como no tengo realmente más opciones, la única forma de graficarlo sería a mano alzada, porque obviamente esto no, la curva no es tan pronunciada, ¿no? Si lo hago a mano alzada también no queda tan bien, ¿no? Entonces, esto sería y igual a 1 más x cuadrado. Luego vamos a ver esta gráfica hecha en un programa para gráfico. Pero bien, entonces si nosotros nos aproximamos a esta línea vertical x igual 2 por la izquierda, vemos que entre más cerca estamos de esta línea vertical x igual 2, y se aproxima a 5. Y si nos aproximamos a esa misma línea recta x igual 2 por el lado derecho, siguiendo el trazo del gráfico, vemos que cuando estamos lo suficientemente cerca de x igual 2, y se aproxima a 5. Entonces, por la derecha y por la izquierda se aproximan a 5. El límite es 5. Cuando x tiende a 2, y tiende a 5. Este es el gráfico de la función hecho en un programa de computación, que les decía que aquí me queda como más pronunciada la curva, es porque no tengo, aquí el programa no contempla para hacer líneas curvas, solo que la realizara a mano alzada, pero creo que se ve mejor de esta forma. Bien, habíamos dicho que otro tipo de funciones que se evaluarían los límites lateralmente en el caso de algunas funciones con radical par. Pero esto también depende del valor al cual tiende x, ¿no? En este tipo de funciones es importante conocer el dominio de la función. Entonces, ¿por qué conocer el dominio? Porque las funciones con radical par tienen o suelen tener infinitos valores prohibidos, a diferencia de las funciones racionales que hemos estado resolviendo ejercicios,
las cuales tienen pocos valores prohibidos, a veces uno o dos valores prohibidos, y que es fácil determinarlos porque estos son los que hacen que el denominador de una función racional sea cero. Entonces, probablemente nosotros no identifiquemos el dominio, pero sí los valores prohibidos. Y en una función racional, el dominio serían los números reales, excepto los valores prohibidos. Entonces es fácil de determinar el dominio cuando se conocen los valores prohibidos. La cosa es que en las funciones con radical par, los valores prohibidos pueden ser infinitos. Puede haber un infinito número de valores prohibidos, como obviamente el dominio también puede ser infinito. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar los valores prohibidos o el dominio? Entonces, usualmente lo que hacemos es identificar los intervalos donde se encuentran los prohibidos o los intervalos que forman parte del dominio, es decir, los valores que hacen verdadera la expresión, ¿verdad? Y estos se expresan en notación interna. Bien, ¿y cómo sabemos cuáles son o cómo identificaremos los valores prohibidos de una función con radical par? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que no puede suceder dentro del radical? ¿O qué valor o valores no podrían darnos como resultado al evaluar un determinado valor X en esta expresión? Entonces, lo que no podría suceder es que al evaluar un número aquí en las X, me dé como resultado de esta operación un número negativo, puesto que no existen raíces pares de números negativos. El hecho de pensar que existe la raíz par de un número negativo es el equivalente a negar la ley de los signos, es decir, a negar que menos por menos es más. Si existieran raíces pares de números negativos, sería el equivalente a decir que menos por menos es menos. Siempre recuerde que la raíz es un número que multiplicado por sí mismo nos dé el valor que está dentro del radical. Entonces, no hay ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé un número negativo. Entonces, podríamos definir el dominio de la función como los valores donde esa expresión 9 menos x cuadrado es mayor o igual que 0. Y los valores prohibidos van a ser todos aquellos números que al evaluarse en esta expresión nos den como resultado un número negativo. Y aquí en el dominio incluimos al 0 porque no hay problema que nos quede 0 dentro de la raíz, ¿no? La raíz de 0 es 0. Si tiene dudas, agarra su calculadora y sáquele raíz cuadrada a 0 y va a ver que le va a dar 0. Bien, y entonces, ¿cómo hacíamos para determinar el conjunto solución en método 1?
básicamente expresábamos esto como una ecuación y determinábamos los valores donde esa expresión se hace cero. Es decir, los valores que hacen que esa expresión nos dé como resultado cero. Como esa es una diferencia de cuadrados, voy a factorizar como 3 más x por 3 menos x. Pero recuerde que a mí no me interesa tanto saber dónde estas expresiones se hacen cero, sino el signo que tomarán dependiendo de los valores que yo evalúe en la función. Entonces, para determinar eso, en métodos 1 nos enseñaron a construir una herramienta que nosotros conocemos como una tabla de variación de signo. O simple y sencillamente tabla de variación. Entonces, para construir esa tabla de variación, nosotros íbamos a tomar los factores de esa expresión y los íbamos, y con ellos íbamos a construir una tablita para la cual íbamos a determinar el valor donde cada uno de esos factores se hace cero. Entonces, para el primer factor, para 3 más x, sabemos que el valor que hace que esa expresión 3 más x nos dé como resultado 0 es menos 3. Es decir, si yo sustituyo menos 3 en esta x, me daría como resultado 0, porque 3 menos 3 es 0. Entonces, esta primera expresión se hace 0 cuando x vale menos 3. Y esta otra expresión se hace 0 cuando x vale 3, porque 3 menos 3 es 0. Una vez que hemos identificado los valores donde cada una de esas expresiones se hace 0, vamos a darle valores a la izquierda y a la derecha del valor que hace 0 la expresión y vamos a identificar el signo del resultado. No nos interesa el valor, sino que únicamente el signo del resultado. Entonces, si a esta expresión 3 más x yo le doy un valor a la derecha de menos 3, supongamos menos 2, que está a la derecha de menos 3. Si yo sustituyo menos 2 aquí, 3 menos 2 me va a dar 1 positivo. Es decir, cualquier valor que yo evalúe a la derecha de menos 3 en 3 más x me va a dar como resultado un número positivo. Ahora, si evaluamos un número a la izquierda de menos 3, por ejemplo, menos 4.
Si yo sustituyo menos 4 en esta x, tendríamos 3 menos 4 menos 1, es decir, que cualquier valor que yo evalúe a la izquierda de menos 3 en 3 más x me va a dar como resultado un número negativo. Bien, ahora vamos con la otra expresión, con el otro factor, y sabemos que esta se hace 0 en 3. Si nosotros a esta expresión le damos un valor a la derecha de 3, por ejemplo 4, si yo sustituyo 4 aquí, 3 menos 4, me daría menos 1. Entonces cualquier valor que yo evalúe a la derecha de 3 me va a dar como resultado un número negativo. Y si evaluamos valores a la izquierda de 3, por ejemplo, si evaluáramos 2, 3 menos 2 es 1, me da como resultado un número positivo. Entonces cualquier valor que yo evalúe a la izquierda de 3 me dará como resultado un número positivo. Una vez que hemos identificado los signos de cada uno de esos factores, vamos a realizar el producto de los signos. Multiplicamos menos por más da menos, luego más por más da más, y más por menos da menos. Bien, para el dominio, sabemos que el dominio son los valores donde esta expresión es 0 o un número positivo. Entonces, los valores que hacen que esta expresión sea positiva o 0 estarían aquí, ¿verdad? Desde menos 3 hasta 3, incluyendo el menos 3 y el 3. Entonces el dominio está dado por desde menos 3, por el intervalo, desde menos 3 cerrado, es decir, incluido el menos 3, hasta 3 cerrado, es decir, que se incluye al 3. Luego, los valores prohibidos estarían, sabemos que por acá está menos infinito y que por acá estaría más infinito. Entonces, son los valores donde esta expresión se hace negativa. ¿Dónde están esos valores? Están aquí y acá. Los valores prohibidos son desde menos infinito hasta menos 3, sin incluir al menos 3. Entonces dejamos abierto en 3, pero como no solamente es este intervalo, sino que hay este otro intervalo, entonces vamos a agregarle el intervalo desde 3 abierto en 3 hasta más infinito. Entonces ya tenemos el dominio y ya tenemos también los valores prohibidos. Entonces vamos a evaluar primero el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de raíz de
9 menos x cuadrado. Luego vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de raíz de 9 menos x al cuadrado. Y finalmente evaluaríamos el límite bilateral, es decir, el límite cuando x tiende a menos 3 de raíz de 9 menos x cuadrado. Bien, entonces, ¿por qué construimos esa tabla de variación? Aquí se nos pide determinar el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. Entonces nos ubicamos en nuestra tabla de variación y vemos que a la izquierda de menos 3 estarían los valores prohibidos de esta función. Es decir, que yo no puedo evaluar en esta expresión valores a la izquierda de menos 3. Entonces, diríamos que el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda no existe. Luego, se nos pide determinar el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Nuevamente, observamos nuestra tabla de variación y vemos que a la derecha de menos 3 están los valores que forman parte del dominio de la función. Es decir, que yo sí puedo darle a esta expresión valores a la derecha de menos 3. Ahora bien, menos 3 no es un valor prohibido de esta expresión. Entonces, de acuerdo con los teoremas sobre los límites, como no es un valor prohibido, entonces nosotros podemos realizar una sustitución directa, es decir, voy a sustituir a menos 3 en las x de la expresión. Sustituyo menos 3 al cuadrado es 9, y 9 menos 9 es 0. La raíz de 0 es 0. En relación al límite bilateral, como la definición de límite establece que para que un límite exista, es necesario que tanto el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Como no se cumple, entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a menos 3 no existe.
Bien, luego se nos pide determinar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, y el límite bilateral cuando x tiende a 3. Bien, entonces evaluamos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Nos referimos nuevamente a nuestra tabla de variación y vemos que a la izquierda de 3 se encuentran los valores que forman parte del dominio e inclusive se incluye al 3. Como 3 no es un valor prohibido para esta expresión, de acuerdo a las propiedades de los límites o a los teoremas sobre límites, para determinar la tendencia, vamos a realizar una sustitución directa del valor al cual tiende x en las x de la expresión o de la función. Tuvimos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Luego vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Me ubico en 3 y veo que los valores a la derecha de 3 no forman parte del dominio de esta función. Es decir, son valores prohibidos. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha no existe. Y en relación al límite bilateral, como el límite por la izquierda difiere al límite por la derecha, entonces concluimos que el límite cuando x tiende a 3 de raíz de 9 menos x cuadrado no existe. Bien, vamos a analizar gráfico. Sabemos que los valores prohibidos van desde menos infinito hasta menos 3. Y obviamente no se incluye al 3 en los valores prohibidos, es decir que 3 no es un valor prohibido. Y el otro intervalo donde se encuentran los valores prohibidos es desde 3 hasta más infinito. Bien, siempre me preguntan cómo se grafican las funciones, cosa que usted ya debería de saber cómo se grafican estas
estas funciones, pero básicamente lo que yo hago para graficar esta función, claro, esta función ya la traigo hecha en un programa de gráficas porque el acabado es mejor, pero siempre podríamos hacer un bosquejo a mano alzada. Entonces, ¿cómo hago yo? Básicamente lo que hago es darle valores a la función. Obviamente tienen que ser valores que se encuentren dentro del dominio. Por ejemplo, yo puedo darle valor de -3 porque -3 está en el dominio. Si yo le doy valor de -3 a x, y vale 0. Digamos que este sería un punto de esa gráfica. Podría darle valor de 3 porque también forma parte del dominio. Y cuando x vale 3, y vale 0. Otro punto que podríamos darle es 0. Si yo le doy valor de 0 a x, sustituyo 0 aquí, tendríamos 9 menos 0 es 9, raíz de 9 es 3. Entonces cuando x vale 0, y vale 3. Podríamos darle valor de -2. Si x vale -2, sustituiríamos aquí -2, -2 al cuadrado es 4, 9 menos 4 es 5, y entonces el valor de y sería la raíz de 5, y la raíz de 5 es alrededor de 2.23 y fracción. Entonces, si ustedes ven, sería el punto -2. Se me movió el gráfico sin querer. -2 con, ahí sería 2.2361. Dice que 2 está aquí, pero el punto que determinamos está un poquito arriba de 2. Mire, digamos que ahí sea 2.2361. Igual cuando x vale 2. Luego podríamos darle valor de 1 a x. Entonces tendríamos de 1 y de -1. Entonces tendríamos la raíz de 8. Y la raíz de 8 es 2.8284. Entonces digamos que es este punto de acá y este punto de acá. Digamos que ahí sea 2.8284. Entonces una vez que nosotros hemos identificado esos puntos, podemos hacer este trazo del gráfico a mano alzada. Mire que ahí no me pareciera que no me queda tan feo porque tengo obviamente el gráfico debajo para seguirlo, pero usualmente cuando lo hago a mano alzada por los instrumentos que utilizo me sale feo. Entonces por eso traemos ya el gráfico hecho en un programa para gráficos. Entonces, gráficamente, sabemos que aquí no podemos evaluar ningún valor, pero sí podemos hacerlo en este intervalo. Entonces, el límite cuando x tiende a -3 por la derecha. Me voy siguiendo el trazo del gráfico acercándome a esta línea vertical -3.
Y vemos que cuando estoy bien cerca de menos 3 por la derecha, y tiende a 0. Al igual, cuando me aproximo a 3 por la derecha, entonces cuando estoy lo suficientemente cerca de 3 por la derecha, puedo identificar que el valor de y es también 0. Pero como no puedo evaluar por la izquierda de menos 3 y por la derecha de 3, entonces los límites cuando x tiende a menos 3 y cuando tiende a 3 no existen.